iniciar la clase de Teología de los Sacramentos 2 y recordando algo que ustedes ya saben, que los sacramentos de la iglesia son 7 y están clasificados de 3 formas. Primeramente, los sacramentos de iniciación, que son por medio de los cuales iniciamos a la vida cristiana. El sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confirmación. Capacidad de discernimiento. También están los sacramentos de sanación, que dentro de esta clasificación están el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Son de sanación, porque no solo buscan sanar el cuerpo, sino también el alma, nos sanan. Y el sacramento o los sacramentos de servicio, los sacramentos de servicio son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Por favor, les pido a todos que apaguen sus micrófonos, por favor. Se oye mucho ruido, por favor, porque aquí no lo encuentro. ¿Dónde le puedo aquí apagar los micrófonos a todos? Pero todos, por favor, tengan su micrófono silenciado. Bueno, ahora nos toca ver el sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos. Iniciamos mencionando la finalidad de este sacramento. ¿Cuál es la finalidad del sacramento de la unción? La finalidad es reconfortar a los atribulados por la enfermedad. Esa es la finalidad. Reconfortar a los atribulados por la enfermedad. Esa es la finalidad. Si les hiciera yo esa pregunta, ¿cuál es la finalidad del sacramento de la unción de los enfermos? Es reconfortar a los atribulados por la enfermedad. Ahora, como todo sacramento, el sacramento de la unción de los enfermos tiene una fundamentación bíblica. Su institución está en la Biblia, hay que recordar eso. Todos los sacramentos tienen fundamentación bíblica, todos. La primera cita bíblica que fundamenta el sacramento de la unción es el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 13. Marcos 6, 13. En Marcos 6, 13 se nos dice que Jesús evangelizaba, sanaba a los enfermos de sus enfermedades y los ungía con aceite. Eso lo dice este evangelio, evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 13. Predicaba, expulsaba demonios y ungía con aceite a los enfermos. Otra cita bíblica que fundamenta en las Sagradas Escrituras el sacramento de la unción de los enfermos es la carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Santiago lo que hace es promulgar el sacramento, lo promulga ante la comunidad cristiana y invita que si hay algún enfermo en la comunidad, que se llame a los presbíteros de la iglesia, para que los presbíteros vayan donde está el enfermo, oren por el enfermo y lo unjan con aceite. Jesús instituye el sacramento porque él mismo y sus apóstoles ungían a los enfermos con aceite, pero Santiago lo promulga, invita a toda la comunidad que si hay algún enfermo, acuda a los presbíteros de la iglesia, para que el presbítero vaya a la casa del enfermo, lo unja con aceite y ore por él.
Santiago 5 del 14 al 15. Entonces, estas dos citas bíblicas fundamentan en las Sagradas Escrituras el sacramento de la unción de los enfermos. Teniendo en cuenta estas dos citas bíblicas sobre el sacramento de la unción de los enfermos, podemos entender lo siguiente. Primero, que el sacramento de la unción está destinado para los que están enfermos, pero de una enfermedad con relativa importancia, que impide al enfermo salir de su casa. Porque Santiago dice, llamen a los presbíteros de la iglesia para que vengan. Entonces, la palabra de Dios nos da a entender que la unción de los enfermos está destinada para los enfermos que están enfermos de alguna enfermedad con importancia, y esa enfermedad no les permite a los enfermos acudir a la iglesia. La enfermedad es tal que están impedidos los enfermos, no tienen movilidad, y por eso el presbítero tiene que ir a la casa del enfermo. De aquí ya vamos sacando algunas conclusiones. A veces pasa, ¿no? Que llegan algunos feligreses a la iglesia y, padre, me duele la cabeza, únjame. No, eso no es un dolor de cabeza razón suficiente para recibir la unción de los enfermos. Tiene que ser una enfermedad relativamente de importancia que impida al enfermo acercarse a la iglesia. Eso según lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. La unción de los enfermos exige del presbítero, según lo que hemos visto en estas dos citas bíblicas, que el presbítero vaya a la casa del enfermo y haga dos acciones concretas. Que ore sobre el enfermo, nos dice Santiago, que el presbítero ora sobre el enfermo. Para las primeras comunidades cristianas, orar sobre el enfermo era sinónimo o era equivalente a imponerle las manos al enfermo. Por eso, dentro del rito de la unción de los enfermos, el sacerdote hace lo que señala Santiago. El sacerdote ora sobre el enfermo, es decir, le impone las manos. Este gesto litúrgico de imponer las manos es un gesto de comunicación del Espíritu Santo. El gesto de imponer las manos es un gesto de comunicación del Espíritu Santo. El sacerdote que ha sido ordenado, ha sido revestido por el Espíritu Santo, no solo en su ordenación, sino también en su confirmación, en su bautismo. El sacerdote con este gesto transmite los dones del Espíritu Santo al enfermo. Es un gesto de comunicación del Espíritu Santo. Por eso aquí debemos entender que orar sobre los enfermos solamente le corresponde al sacerdote. Todos podemos orar por el enfermo, todos, absolutamente todos. Pero orar sobre el enfermo, es decir, imponerle las manos, solamente le toca al sacerdote. Porque de repente nos encontramos con movimientos de corte carismático, ¿sí? Ojo que yo no tengo nada en contra de los movimientos carismáticos, yo soy asesor de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, pero de repente encontramos movimientos de corte carismático que a cualquiera y en cualquier momento quieren andar imponiendo las manos, cuando en el caso de la unción de los enfermos, solamente al sacerdote le corresponde orar sobre el enfermo, imponer las manos. ¿Aquí vamos bien? Sí. Si cualquiera de nosotros quiere orar por el enfermo, lo puede hacer, ¿sí? Pero imponer las manos solamente el sacerdote. Sí, Isabel, ¿qué me quieres compartir? Padre, a mí me comentó una persona catequista que
por estar casados por la iglesia, el matrimonio tenía sus manos benditas y podía orar por un enfermo. Yo así como que me sacó de onda, ¿verdad? Que podía imponerle las manos y dije, no, ni tampoco, le digo, a lo mejor estará confundida con lo del bautismo, ¿verdad? Que en últimos momentos puedes bautizar a un bebé que se esté muriendo, ¿verdad? Pero es muy, muy diferente. ¿O estoy en un error? Todos somos consagrados por el bautismo, pero es una consagración bautismal. Pero el sacerdote por ministerio le corresponde. Aparte porque el sacerdote, el día de su ordenación, sus manos fueron consagradas con el santo crisma. Y aparte, el gesto de imponer las manos es un gesto apostólico. Si hacemos una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar una y otra vez que fueron los apóstoles los que imponían las manos. Es un gesto apostólico. Y el sacerdote que desciende por imposición de las manos de un apóstol, de un obispo, desciende, tiene sucesión apostólica, es el único que le corresponde por ministerio imponer las manos. Como ya les había comentado, orar por los enfermos, todos podemos orar por los enfermos. Pero orar sobre el enfermo, es decir, imponerle las manos por ministerio y consagración, solamente le corresponde al sacerdote. Alejandro, por favor, apaguen sus micrófonos. De veras, yo aquí no le encuentro dónde, si no ya los apagaría. Apaguen sus micrófonos, por favor, que estamos escuchando toda la plática de los demás. A ver, Alejandro. Padre, usted puede escoger la imagen de la persona y luego se pone una señal ahí y se ve un micrófono y usted le apaga el micrófono. No le encuentro, es que o me pongo a apagar micrófonos o me no, pongo pues a dar sí, clase. somos muchos. A ver, Alejandro, habías alzado la mano. A ver, padre, yo creo que quedó bien claro lo del ungir a los que verdaderamente están enfermos. Pero hasta dónde hay cierta, vamos a decirlo así, complicidad de algunos padres de que hasta como los que dice usted que les duele la cabeza, hasta eso es unge. Yo he visto que a veces se hace convivios y es válido, ¿verdad? Para la convivencia sana, pero muchas veces caemos en la, pues, ¿cómo le diría yo? ¿Cuál sería la palabra correcta? De que porque va a haber convivio, se reúnen hasta los que no están enfermos. Sí, es como una banalización del sacramento, pues. Abaratarlo, una ¿no? banalización de la práctica sacramental. Pero bueno, ahorita vamos a ver otros aspectos que nos van a ayudar a discernir mejor sobre cómo debemos recibir este sacramento. Hasta aquí, en la cuestión bíblica, ¿vamos bien? Si estamos en la fundamentación bíblica, las dos citas bíblicas que fundamentan el sacramento de la unción. Ahora, seguimos. La materia del sacramento de la unción de los enfermos. La materia del sacramento de la unción de los enfermos. Nos dice el Código de Derecho Canónico, en el Canon 1000, Código de Derecho Canónico, en el Canon 1000, nos dice que la materia de este sacramento es aceite de oliva. La materia de este sacramento es aceite de oliva, bendecido por el obispo en la misa crismal del Jueves Santo. Código de Derecho Canónico, Canon 1000. La materia es aceite de oliva, bendecido por el obispo en la misa crismal. Hay que recordar que la misa crismal se celebra el Jueves Santo por la mañana y por la tarde se celebra la misa de la Cena del Señor. En el caso de la Arquidiócesis de Acapulco, los que son de Acapulco, por razones pastorales, porque es una diócesis grande y hay padres en la Costa Chica, en la Costa Grande, por cuestiones pastorales, la misa crismal se celebra el Martes Santo, para que los padres puedan participar de la misa y puedan llevar los santos óleos a sus parroquias.
Si se hiciera el mismo Jueves Santo, no les daría tiempo a los padres de las costas venir por los santos óleos y regresar a celebrar la misa de la Cena del Señor por la tarde, porque las distancias son grandes. Entonces, la materia del sacramento es aceite de oliva. ¿Y quién bendice este aceite? El señor obispo. ¿Cuándo? En la misa crismal del Jueves Santo, para la Arquidiócesis de Acapulco, el Martes Santo. Ahora, en caso de necesidad, nos dice el Código de Derecho Canónico en el canon 999, parágrafo 1, ¿sí? En caso de necesidad, ¿sí? Nos dice, nuevamente repito la citación, Código de Derecho Canónico, canon 999, parágrafo 1, nos dice el código que en caso de necesidad, cualquier presbítero puede bendecir el óleo dentro del rito de la unción. Les explico esto, miren. Solamente una vez al año se bendice por el obispo el óleo de los enfermos. A veces hay tantos enfermos que el óleo se termina, se acaba. Cuando el óleo se acaba, ese es caso de necesidad. Cuando el óleo se acaba, el sacerdote puede disponer de un poco de aceite de oliva y mientras está en el rito de la unción de un enfermo, puede hacer la bendición de ese aceite. De hecho, el ritual marca la bendición del aceite de oliva hecha por un presbítero. Ese sería un caso de necesidad. Se acabó el óleo de los enfermos, se terminó, hay más enfermos que necesitan la unción. El sacerdote puede tomar un poco de aceite de oliva y bendecirlo dentro del rito. Siempre tiene que ser dentro del rito. Otro caso de necesidad, sí, otro caso de necesidad. El sacerdote sale a una misa, a un compromiso, y yendo de camino le hablan, padre, está mi mamá por aquí, por donde usted va, está muy grave, podría visitarla, necesita la atención espiritual. Y el padre, híjole, no me traje los santos óleos. Bueno, tenme un poco de aceite de oliva, yo ocupo de ese aceite para ungir a tu mamá. Sí, ese sería otro caso de necesidad, que el sacerdote sale, sí, a la calle y un enfermo que necesita de su auxilio, pues lo agarra sin haber él previsto antes los santos óleos. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender en esta parte? Cuando es en caso de necesidad. En caso de necesidad, el presbítero puede bendecir, pero de manera ordinaria, quien bendice el óleo de los enfermos es el señor obispo en la misa crismal. Ahora, 29 de abril. La materia del sacramento de la unción, como habíamos dicho, sí, porque es el aceite de oliva bendecido por el obispo. Pero dentro de la materia, ¿qué día? Este aceite tiene que ser puesto en la frente y en las manos del enfermo. A ver, pido por favor que apaguen su micrófono. A ver. Es que dije cuántas se cancelaron. Híjole. Es Graciela Méndez, disculpe. Graciela. Es que, a ver, no sé cómo puedo aquí. Pues ya. Es que no sé qué pasó aquí con mi computadora, que no puedo apagar los micrófonos. Graciela, Bueno. que apague su micrófono, por favor. Por favor, apáguenos porque nos distraemos todos. ¿Sí? Háblele directamente a ella, padre, para que le escuche. ¿Quién es? Graciela Méndez. Graciela, hermana, por favor, háganos el favor de apagar su micrófono, por favorcito. Gracias. Bueno, a ver, seguimos. Decíamos que la materia del sacramento es aceite de olivo, pero que este aceite de olivo
tiene que ser puesto en la frente, en la palma de las manos del enfermo. El aceite de olivo por sí solo no es materia, sino tiene que ungírsele al enfermo con ese aceite en la frente y en la palma de las manos. ¿Vamos bien? Si este aceite bendito por el obispo no se administra, no se utiliza para ungir en la frente y en la palma de las manos, entonces podríamos decir que esa materia no es válida. Tiene que cumplir estos requerimientos para que la materia pueda ser válida. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? ¿Seguritos? No hagan caso allá, no hagan caso. Sí, Ustedes sí. pongan atención acá. Bueno, Claro que sí. ahora, ¿qué es para la tradición de la iglesia, según el catecismo romano, el aceite de olivo? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Según la tradición de la iglesia, según el catecismo romano. ¿Por qué aceite de olivo? ¿Por qué? ¿Por qué no aceite de coco, aceite de almendras? ¿Por qué aceite de olivo? ¿Por qué? Pues yo pienso, padre, que es porque allí fue donde Jesús oró en el huerto de los olivos. Allí se dio, pues ahora sí, estuvieron los árboles de olivos que él escogió, pienso. Sí, claro, bueno, claro que sí. Pero decíamos que para el catecismo romano, ¿qué es? No era pregunta, sino más bien les estaba diciendo que para el catecismo romano lo que es como para que pongan un subtítulo, ¿no? Sí. ¿Qué es el aceite de olivo para el catecismo romano, para la tradición de la iglesia? ¿Qué significa? El aceite de olivo para el catecismo romano, para la tradición de la iglesia, significa lo siguiente: es un aceite que aplaca los dolores del cuerpo. Es un aceite que aplaca los dolores del cuerpo. Y esta concepción ya se tenía desde el Antiguo Testamento. En Israel abunda el olivo. Hay mucho olivo. Donde quiera hay olivo. Así como aquí en Acapulco, donde quiera hay palmas de coco, donde quiera hay árboles de mango. En Israel, donde quiera hay olivos. Y se le atribuía desde el Antiguo Testamento al aceite de olivo que curaba las enfermedades y dolores del cuerpo. Por eso el catecismo romano dice que se utiliza aceite de olivo porque el aceite de olivo aplaca los dolores del cuerpo. También, según el catecismo romano, el aceite de olivo disminuye la tristeza. También el aceite de olivo disminuye el dolor del alma. Estamos con el catecismo romano, lo que dice el catecismo romano. Aplaca los dolores del cuerpo, disminuye la tristeza, disminuye el dolor del alma, restituye la salud, nos deja una dulce sensación, es alimento para la luz. En la antigüedad, para tener luces en las fortalezas, se utilizaba aceite de olivo. Servía como un aceite de combustión. Y también el aceite de olivo para el catecismo romano repara las fuerzas del cuerpo fatigado. Repara las fuerzas del cuerpo fatigado. Todo eso significa el aceite de olivo para el catecismo romano y por eso desde siempre se utiliza el aceite de olivo para la unción de los enfermos. ¿Vamos bien? Ahora, la forma del sacramento. Ya hablamos de la materia. ¿Cuál es la materia? Ahora, la forma del sacramento.
Hay que recordar que la forma que es, eso lo dijimos en la clase pasada, la forma que es, las palabras. Las palabras que informan la materia, que comunican el espíritu a la materia. Las palabras que comunican el espíritu a la materia las tiene que decir un sacerdote. Y son las siguientes. Escriban. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Se las repito nuevamente toda completa. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Otra vez, padre, porfa. Nuevamente, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y estas palabras las va diciendo el sacerdote mientras va ungiendo al enfermo. ¿En qué parte del cuerpo? A ver, ¿en qué parte del cuerpo? En la frente y en la palma de las manos. Mientras el sacerdote va haciendo esta oración, va ungiendo al enfermo. De repente hay gente que dice, écheme aquí en el brazo, écheme aquí en la pierna que me duele. No, es en la frente y en la palma de las manos. Si por alguna situación médica no se le pudiera poner el aceite en la palma de las manos, se pudiera buscar otra parte del cuerpo. Sugerible ponerlo en el pecho, ¿sí? Porque de repente pasa que cuando están internados, ¿sí?, pues tienen las manos muy lastimadas, ¿sí?, porque se les ponen sueros, muestras de sangre, tienen las manos muy lastimadas, o si están enyesados, ¿sí?, tienen las manos con yeso, pues se busca otra parte del cuerpo distinta a la palma de las manos, se sugiere sea en el pecho. ¿Vamos bien aquí? Sí. Hijitos de la creación. Entonces, hay que recordar que para que el sacramento sea válido, se tiene que cumplir con la materia tal cual la prescribe el ritual y con la forma tal cual está en el ritual de la unción de los enfermos. El sacerdote en esta parte no se puede poner creativo, que diga, con la fuerza que Dios me ha dado y con el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, yo te unjo, hermana fulana de tal, para que te levantes de esta cama y vuelvas a bailar. Y bueno, no, o sea, el sacerdote no se puede poner creativo en esta parte. Tiene que observar la fórmula tal y cual está escrita en los libros litúrgicos. Hasta el perro nos está saludando ahora. Saludos al perrito. Anda por ahí. Bueno, ¿vamos bien aquí? Entonces ya quedó materia y forma. ¿Todo bien, hijitos de la creación? Sí. Ahora nos vamos con los efectos del sacramento. Pónganlo así como subtítulo. Efectos del sacramento. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica,
volumen 3, cuestión 65. Solo pueden poner, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, volumen 3, cuestión 65, nos dice que un efecto de la unción de los enfermos es preparar la entrada en la gloria del que está enfermo. Preparar la entrada en la gloria del que está enfermo. ¿Vamos bien? Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Volvemos a lo que dijimos al principio, ¿sí? Por lo que dice Santo Tomás de Aquino, entonces no cualquier enfermedad amerita recibir la unción de los enfermos. Tiene que ser una enfermedad que amenace directamente la vida de la persona. ¿Vamos bien? Una enfermedad que amenace la vida de la persona. Ojo, miren, no es necesario estar agonizando, ni tener una enfermedad terminal, pero sí que sea una enfermedad que directa o indirectamente, a corto o a largo plazo, amenace la vida del enfermo. Por ejemplo, a ver, les explico. Un diabético que ha iniciado su tratamiento de diabetes, pues la diabetes amenaza la vida de las personas. Aunque quien está diabético no es que se va a morir mañana o dentro de un mes, pero sí su calidad de vida se va a atenuar. Y es una enfermedad que sí amenaza la vida de la persona, que si no se cuida el enfermo, podría morirse. O sea, ¿quién puede recibir la unción de los enfermos? Alguien que está enfermo de una enfermedad que sí amenace la vida. ¿Vamos bien con este criterio? Por ejemplo, si yo amanecí con gripa, pues bueno, un catarro normal, pues eso no amenaza mi vida, ¿no? O me duele la cabeza hoy porque me malpasé, pues eso no amenaza mi vida, ¿no? Me pegué, me levanté y me pegué con la esquina de la cama en el dedo chiquito, pues eso no amenaza mi vida, ¿no? Hay cosas que no amenazan la vida, ¿sí? Pero hay gente que por cualquier cosa quiere recibir la unción de los enfermos. Ahora, dicen algunos teólogos que también se deben considerar las enfermedades mentales como enfermedades que también amenazan la vida. Por ejemplo, quien está en un cuadro de depresión, la depresión profunda amenaza la vida también. Amenaza la vida. Quien está atravesando por un cuadro de ansiedad, pues también ahí se está amenazando la vida. La ansiedad, hay personas que por ansiedad han muerto o se han suicidado. La depresión, la ansiedad amenaza la vida. A ver, Isabel Crespo. Isabel. Sí, padre, una pregunta. Personas que están tomando sesión de hemodiálisis siempre y cuando que ellos quieran. Sí, de hecho, vamos para allá todavía. Nos falta hablar sobre este punto. Sí. No adelanto porque vamos para allá ahorita. Ahorita lo voy a explicar. Sí, gracias, padre. Sí. Ok, también sobre la edad, ahorita lo vamos a explicar. Entonces, habíamos dicho que Santo Tomás de Aquino dice que un efecto del sacramento es que nos prepara para la entrada a la gloria. Y yo hacía el comentario, por eso no cualquier enfermedad amerita la unción, sino algo que amenaza la vida. Y por eso recibimos la unción, como una preparación. Nos preparamos para vencer la enfermedad y también, por si Dios nos llama, que ya vayamos preparados para el encuentro. ¿Sí me doy a entender aquí? O sea, la unción nos prepara para vencer la enfermedad
pero a la vez también nos prepara para el encuentro, si es que Dios en su voluntad tuviera como voluntad que nosotros, por medio de esta enfermedad, nos encontremos con Él. Ahora, ¿cuáles son los efectos que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, produce en nosotros el sacramento de la unción? 4 efectos. 4 efectos que el sacramento de la unción produce en nosotros. Primer efecto, aumenta la gracia santificante. Aumenta la gracia santificante. Aquí quiero aclarar algo, ¿sí? Que el sacramento de la unción no es fundamental para la salvación, ¿sí? Eso escriban. El sacramento de la unción no es fundamental para la salvación, pero sí aumenta en nosotros la gracia santificante. ¿Qué quiere decir con eso, Padre? Que el sacramento de la unción no es fundamental para la salvación en el sentido que el sacramento de la unción es un sacramento que nos fortalece, pero no es un sacramento que nos salva. ¿Qué sacramento sí nos salva? A ver, ahora sí les pregunto, prendan el micrófono. ¿Qué sacramento sí nos salva? La confesión. La reconciliación. La confesión, Padre. El primer sacramento. Bautismo. El sacramento del bautismo es un sacramento de salvación. El que crea y se bautice se salvará, dice el Señor. Marcos 16:15. Quien cree y se bautice se salvará. Entonces el bautismo es un sacramento de salvación. Sin él no hay salvación. O por lo menos se deja a la persona en la voluntad y misericordia de Dios. ¿Sí? Quien muera sin ser bautizado, que esto ya lo vimos en la clase del bautismo, quien viene de Teología de los Sacramentos 1, ya lo sabe, o si no está el video ahí en la página del Padre Galeano. El sacramento de la unción no da la salvación, no, porque ese no es su objetivo. ¿Sí se acuerdan lo que iniciamos? Iniciamos el tema diciendo cuál era la finalidad del sacramento de la unción. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿cuál es la finalidad? Y en la finalidad no dice dar la salvación, no. ¿Cuál es la finalidad? Reconfortar al que está atribulado por la enfermedad. Esa es la finalidad. O sea, el sacramento de la unción no tiene como finalidad dar la salvación. Para eso está el bautismo. Otro sacramento que da la salvación, a ver, aparte del bautismo. La confirmación. Confirmación. Fíjense que la confirmación tampoco nos da la salvación, porque la confirmación tiene como finalidad darnos el Espíritu Santo y sus 7 sagrados dones. La Eucaristía es un sacramento de salvación. Acuérdense lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el discurso del pan de vida. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida en mí y yo lo resucitaré en el último día. ¿Sí se acuerdan? Sí. Pues la Eucaristía es un sacramento de salvación. Cada vez que comulgamos nos estamos salvando. Ojo, que también hay que entender lo que dice Santo Tomás de Aquino, que la Eucaristía tiene un doble efecto. A quien consume la Eucaristía en gracia le da la salvación, quien la consume en pecado le da la condenación. Así que no hay que acercarnos a la comunión si tenemos pecado mortal, porque no nos está haciendo ningún provecho, al contrario, nos está condenando. ¿Vamos bien aquí? Todo esto que les dije es para explicarles que el sacramento de la unción no es un sacramento que nos da la salvación. No es esa su finalidad, pero sí aumenta la gracia santificante. Es decir, nos hace más santos. Nos hace más amigos de Jesús.
aumenta en nosotros el auxilio de Dios. ¿Vamos bien aquí? Es el primer efecto. Produce en nosotros el aumento de la gracia santificante. Segundo efecto de este sacramento. La salud corporal cuando conviene para la salvación del alma. La salud corporal cuando conviene para la salvación del alma. Es decir, el sacramento de la unción puede darle al enfermo la salud corporal, siempre y cuando Dios así lo quiera. Y esté dentro de la voluntad de Dios, que por medio de ese sacramento y por la fe del enfermo, ese enfermo quede curado y sanado de su enfermedad. O sea, sí da ese efecto de sanación corporal, siempre y cuando Dios así lo quiera, siempre y cuando Dios así lo decida. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Sí. Sí. Y es sorprendente ver, y yo se los digo como sacerdote, es sorprendente ver que hay enfermos que nada más están esperando la unción para morirse. Sí. Pero también es sorprendente ver que hay enfermos que estaban muy graves, muy graves. Son ungidos y se sanan. Sí. Y se restablecen. Y se recuperan. Y vuelven a andar como si nada. Es sorprendente ver. Son cosas que a uno como sacerdote le toca ver. ¿Sí? Ese efecto de la unción de los enfermos que da la salud corporal, siempre y cuando, recalco aquí, sea la voluntad de Dios. El tercer efecto, el perdón de los pecados veniales. Perdón de los pecados veniales. Y la desaparición de las reliquias del pecado. El perdón de los pecados veniales y la desaparición de las reliquias del pecado. ¿Cuáles son las reliquias del pecado? Ya sabemos cuáles son los pecados veniales, pero a ver, ¿cuáles son las reliquias del pecado? Hay que recordar que todo pecado nos da dos penas. Todo pecado nos da dos penas, o adquirimos dos penas cada vez que pecamos. La pena eterna y la pena temporal. La pena temporal es conocida también como reliquia del pecado. La palabra reliquia, ¿sí saben lo que significa? Restos. Eso significa la palabra reliquia. Restos. Es decir, como efecto del sacramento de la unción quita los pecados veniales y quita también los residuos de pecado que hayamos tenido en el alma, los restos de pecado. Pues les explico más bien esto. A ver, cada vez que pecamos, les decía, cada pecado, el pecado nos deja dos penas, la pena eterna y la pena temporal. ¿Sí? Hagan de cuenta, les pongo este ejemplo. Nuestra alma es como una tabla de madera, una tabla. Cada vez que pecamos, clavamos en esa tabla un clavo de esos gruesos. El pecado es un clavo grueso. Ese clavo grueso se llama pena eterna. Pena eterna. Nuestra alma, les decía, es como una tabla de madera. Cada vez que pecamos, clavamos en nosotros, clavos en nuestra tabla. Y ese clavo que está enterrado se llama pena eterna. Cuando nos confesamos, el sacerdote, que es el dispensador de la gracia, por medio de la absolución, agarra un martillo y saca el clavo. Saca de nuestra alma la pena eterna. Pero ¿cómo queda la madera?
posuda, Dulzura. con heridas, esos pozos, esos orificios, esos agujeros que dejan los clavos, que deja la pena eterna, esos agujeros se llaman pena temporal o reliquias del pecado, es decir, lo que dejó el pecado, los restos de pecado, lo que ocasionó el pecado. Y para entrar al cielo, nuestra alma debe estar libre de la pena eterna, pero también de la pena temporal. De las dos penas debe estar libre nuestra alma para poder entrar al cielo. Es por eso que la iglesia, aparte de la confesión, pide siempre que nos ganemos indulgencias parciales o indulgencias plenarias, porque las indulgencias parciales y plenarias nos borran ¿qué? La pena temporal, es decir, nos quitan las heridas que el pecado dejó. ¿Sí me doy a entender? Díganme que sí o díganme que no. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Sí, está claro. ¿Ya nos queda claro? Entonces, Sí, padre. la pena eterna es como el clavo. Y la pena temporal es cuando se quita el clavo, lo que deja ese clavo en el alma. Y para entrar al cielo necesitamos estar libres del clavo y libres también de los orificios, porque nada impuro entra al reino de los cielos. Solamente los puros entrarán en la gloria. Y es por eso que la iglesia no solo nos invita a confesarnos, sino también a hacer obras de caridad, porque las obras de caridad limpian la pena temporal, las reliquias del pecado. También la enfermedad, cuando nos enfermamos, la enfermedad si la ofrecemos a Dios, la enfermedad vivida con fe, también nos limpia de las reliquias del pecado, resana esos pozos, los quita. ¿Qué más quita las reliquias del pecado? Las indulgencias parciales, plenarias. Sí se acuerdan, ¿no? En el año de la misericordia, que si íbamos a visitar un santuario y pasamos por la puerta de la misericordia, recibíamos indulgencia plenaria, ¿sí se acuerdan? Por ejemplo, una persona que se confesaba, pues se le quitaba la pena eterna y pasaba por la puerta de la misericordia, recibía la indulgencia plenaria, se le quitaba la pena temporal. Si en ese momento salía de la iglesia y lo atropellaba un carro, se iba directo al cielo, ¿sí? Porque esa persona ya no iba a tener ni pena eterna ni pena temporal. ¿Sí me doy a entender, hijitos de la creación? Oiga, padre, pero estas indulgencias hay que solicitarlas, hay que estar, ¿cómo se llama? Pedirlas, ¿no? El Porque que puede... no nada más así llegan por nomás. Es que Por ya, ejemplo, ya están establecidas las indulgencias parciales y plenarias. Las es que, establece por ejemplo, el Papa o si no los obispos en cada diócesis. Por ejemplo, yo sé que, bueno, en la misa, yendo con devoción, se gana la indulgencia parcial, ¿no? Sí, es indulgencia parcial. Entonces, a la misa hay que ir dispuesto a ganar la indulgencia parcial. Claro. Ahorita solo vamos a ver que para todo sacramento se necesita la disposición de quien lo recibe. Bueno, seguimos. Otro efecto que produce este sacramento. Habíamos dicho pues que el sacramento de la unción perdona los pecados veniales y quita las reliquias del pecado. O sea, quien recibe el sacramento de la unción, pues también se le quita la pena temporal. ¿Sí? Se le quita la pena temporal. Pero si la persona que recibe el sacramento de la unción tiene un pecado mortal, ¿sí? Tiene que confesarse. Porque la unción de los enfermos por sí sola no le quita el pecado mortal al enfermo. ¿Vamos bien aquí? Sí. Otro efecto que produce este sacramento que tiene que ver con lo que les he dicho, que secundariamente
puede producir la remisión del pecado mortal. Pero ahorita les explico, ¿sí? Secundariamente, ¿eso qué quiere decir secundariamente? Que no es el objetivo, ¿sí? Secundariamente puede producir el efecto de remitir los pecados mortales, de quitar el pecado mortal. ¿En qué circunstancias la unción de los enfermos quita el pecado mortal al enfermo? ¿En qué circunstancias? Primero, que el enfermo antes de recibir la unción se haya confesado. Si el enfermo antes de recibir la unción se confiesa, claro está que la unción de los enfermos le quita también el pecado mortal, porque antes el enfermo ya se confesó. Si el enfermo, por la gravedad de su enfermedad, ya no se puede confesar, pero es consciente y tiene en su interior un acto de perfecta contrición, es decir, un acto de perfecto arrepentimiento, Dios en su misericordia le puede perdonar los pecados mortales, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Vamos bien aquí? Sí. En esos dos casos, la unción de los enfermos puede quitar el pecado mortal. Cuando el enfermo se confiesa antes, segundo caso, cuando el enfermo está muy grave y por su gravedad no se puede confesar, pero interiormente hace una contrición perfecta y le pide a Dios perdón por sus faltas. Y Dios, que ve lo secreto, perdonará al ver el arrepentimiento del enfermo. Y solo así la unción de los enfermos puede quitar también como efecto el pecado mortal. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Sí? Bueno, ahora, necesidad de recibir este sacramento. Necesidad de recibir este sacramento. ¿Quién necesita recibir este sacramento? ¿Quién necesita recibir este sacramento? Se recomienda que este sacramento lo reciban los enfermos que aún están en plenitud de sus facultades mentales. Bueno. Hola, hola. Bueno. Es que sin querer, perdón, es que Pensé sin que ya querer, se nos había ido. ¿Se le fue el internet? No, es ¿O se que le acabó? sin querer moví el módem. Perdón. Le di una patada fuerte. ¿Ya me escuchan? Ya. Perdón, es que sin querer le di una patada al módem. Perdón. ¿En qué nos habíamos quedado? Pues. Nos habíamos Necesidad quedado de recibir este sacramento. en la ¿Quién lo necesita? de recibir. De recibir el sacramento. Ok, ¿quién lo necesita? Se pide que quien reciba el sacramento sea una persona que está aún en plenitud de sus facultades mentales. ¿Y por qué esta razón? Porque es conveniente que quien recibe este sacramento antes se confiese. ¿Y quién se puede confesar? Solo aquel que está bien de sus facultades mentales y todavía tiene lucidez. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien aquí? Entonces, se sugiere que quien recibe el sacramento esté lúcido, pues. Es por eso que yo insisto una y otra vez como sacerdote, y se lo digo a ustedes los fieles, no llamen al sacerdote ya que vean que su familiar está volteando los ojos, ¿sí? Ya cuando ven que el familiar tiene los ojos blancos, ahí, padre, que venga el padre. Y si el padre en ese momento no puede porque está celebrando una misa o porque salió una reunión o porque está dando un tema, en eso se va a morir esa persona sin recibir el auxilio espiritual. ¿Y por qué? Porque lo dejaron al último momento. Por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica
algo bien importante, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, ¿sí?, que se dé la unción a una persona, ¿sí?, que expresamente haya pedido el sacramento, ¿sí?, que expresamente haya pedido el sacramento. Y esto también lo refuerza el Código de Derecho Canónico. Mira, les paso aquí la cita. Código de Derecho Canónico, Canon 1006. Código de Derecho Canónico, Canon 1006. El enfermo tiene que expresar libremente la intención, el deseo de recibir el sacramento. Porque también de repente son los familiares los que quieren que el enfermo reciba el sacramento, pero el enfermo no quiere. Y si el enfermo no quiere recibirlo, el sacerdote no tiene que darle el sacramento. Aunque la mamá sea de la vela perpetua, aunque la hermana sea legionaria, aunque el papá sea el encargado de la capilla, si el enfermo no quiere recibir el sacramento, no se le debe dar, porque de nada serviría para que la gracia sacramental se dé. Quien lo recibe debe haber manifestado libremente la intención de recibir el sacramento. No se le puede dar a una persona que no quiera. Por eso yo sé que a veces duele, porque vemos al enfermo y queremos que el padre vaya, pero tiene que salir del enfermo el deseo de recibir el sacramento. Lo que sí puede hacer el familiar es motivar al enfermo, ¿sí? Motivar al enfermo. Oye, ¿no te gustaría recibir la unción de los enfermos? Y explicarle al enfermo lo que es la unción de los enfermos, los efectos que tiene la unción de los enfermos. Convencerlo, pues, pero al final debe salir del corazón del enfermo la intención de recibir este sacramento. Y si no tiene el enfermo la intención de recibirlo, ese sacramento no es válido. Nada más se le hace perder el tiempo al sacerdote, pero no es válido ese sacramento. Si no cuenta con la intención de la persona enferma. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Ahora, la edad para recibir el sacramento. Para recibir el sacramento, o bueno, a ver, ponemos así para que quede más claro. Condiciones para recibir el sacramento, así pónganle. Hay 4 condiciones para recibir el sacramento. 4 condiciones. Estar bautizado. ¿Alguien que no está bautizado puede recibir el sacramento? No, porque la primera condición es estar bautizado. Si no, no se puede recibir el sacramento. Hay que recordar que el bautismo es la puerta a los demás sacramentos. Sin el bautismo no se puede acceder a los demás sacramentos. Sin bautismo no hay salvación, lo que habíamos dicho. Segunda condición para recibir el sacramento, haber llegado al uso de razón. Haber llegado al uso de razón. Según el Código de Derecho Canónico, en el Canon 1005, sugiere el Código de Derecho Canónico en el Canon 1005, que la edad de uso de razón es a los 7 años. ¿Sí? Esto quiere decir que a partir de los 7 años una persona bautizada ya puede recibir la unción de los enfermos. Mi hijo tiene 5, padre. No, entiende, no seas burro. Después de los 7 años, ¿sí? Sí, es que hay gente que, Dios mío, por más que les digas, no, pues. Según el Código de Derecho Canónico, a partir de la edad de razón, que son de los 7 en adelante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es la segunda condición. La primera, estar bautizado. La segunda condición, haber llegado al uso de razón. La tercera condición, que ya la había yo comentado anteriormente, tener la intención de recibir el sacramento. Es la tercera condición. Si el enfermo no tiene la intención, ni vayan a buscar al padre, porque el sacramento no va a ser válido, porque es fundamental que el enfermo tenga la intención. Padre.
Ajá. Nos regresamos un poquito a... Bueno. Gran necesidad de que esta persona tiene menos años, menos de 7. Bueno, como que se corta. Nancy. Decía que si la persona tuviera menos de 7 años y es necesario. Se puede orar por la persona. Hay que recordar lo que dijimos, miren, eso ya lo comentamos, que el sacramento de la unción no da la salvación. O sea, si una persona es menor de 7 y no recibe la unción, eso no le va a impedir llegar al cielo, ¿sí? Si es que el Señor decidiera llamar a esa persona a su presencia. Les digo que la edad de uso de razón, según el Código de Derecho Canónico, es a partir de los 7 años. Antes no se puede administrar. Se puede orar por el enfermo, pero administrar el sacramento no se podría sino a partir de los 7 años, según el Código de Derecho Canónico, Canon 1005. ¿Ok? Aquí, sí, queda entendido aquí esta parte. Si tiene 5, si tiene 4, se puede orar por la persona. Se puede encomendar a la persona en oración, pero no administrar el sacramento de la unción. ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo? Que quien recibe el sacramento sepa lo que está recibiendo, ¿sí? Esa es la finalidad, ¿sí? Porque ningún sacramento se tiene que recibir sin conocer lo que se está recibiendo. Debe haber conocimiento de lo que se recibe. ¿Vamos bien aquí? Padre, una intervención. Por ejemplo, ¿sí? Aquí en Renacimiento hay 2 personas que tienen que preparar a los enfermos para que sepan lo que van a recibir. Después de 5 o 4 pláticas, ahora sí ya se le puede dar la unción de los enfermos en una de las misas que el padre. Claro, sí. Y también eso, pues los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, pues que llevan la Eucaristía a los enfermos, tienen que preparar antes al enfermo para la visita del Padre, tienen que evangelizarlo, catequizarlo, para que cuando llegue el Padre, el enfermo sepa lo que está recibiendo. Y ya la última condición para recibir el sacramento es tener una enfermedad que ponga en peligro la vida, tener una enfermedad que ponga en peligro la vida, eso ya lo habíamos explicado, o también que la persona esté teniendo complicaciones por la vejez, ¿sí? Alguien que tiene 80 y más, después de los 65, si hay complicaciones derivadas a la edad, esa persona, aunque no tenga una enfermedad grave, si tiene complicaciones derivadas de la edad, puede recibir el sacramento, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? Ok. Claro que les vuelvo a repetir, no hay que abusar, no hay que banalizar este sacramento. Ahora, sobre el ministro de la unción, del sacramento de la unción, el ministro es todo sacerdote administra válidamente este sacramento. Ojo, el diácono no es sacerdote, esto lo vamos a ver. El diácono no puede administrar el sacramento de la unción, solamente el presbítero y el obispo. Ahora, el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento, el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento sugieren que quien unja a los enfermos sea el sacerdote que tiene cura de almas. Ahorita les explico esto. Quien unja al enfermo sea el sacerdote que tiene la responsabilidad de la cura de almas. Si ustedes han escuchado el término cura, el cura, ¿sí han escuchado esto?
el cura, el curita. ¿Sí lo han escuchado? ¿A quién se le dice cura? No a todo sacerdote. Se le dice cura al párroco, porque él por encargo tiene la responsabilidad de curar las almas de sus feligreses. Al sacerdote vicario no se le dice cura, porque él no tiene la responsabilidad directa de curar las almas de sus fieles, de su grey. Él colabora con el cura, colabora con el que tiene la responsabilidad, pero no es el cura. Decía una hermana que por ahí anda, que el vicario es el ayudante, el chacho del párroco. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero una hermana, la que se está riendo ahí, Sonia, ella sabe. Sí, yo era vicario y una vez fuimos a comer y dijo, ah, usted es el vicario, es decir, usted es el ayudante del párroco. Y yo dije, bueno, pero el cura es aquel que tiene la responsabilidad de curar las almas, ¿sí? Es el párroco, pues. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de visitar a sus enfermos? El párroco, es el párroco. Por eso, miren, yo se los digo de una vez a los que no son de Covadonga, ¿sí? De repente me dicen, padre, vaya a ver un enfermo a la sabana. Ellos tienen su cura. Es el cura el que tiene que ir a ver. Que le dio una patada al molde. Según el concilio de ¿qué? De Florencia y de Trento, es al cura al que le corresponde ir a ver a ese enfermo, ¿sí? Padre, que vaya a ver un enfermo por el 30. Allá tienen su cura, allá tienen su párroco. Padre, vaya a ver un enfermo en Costa Azul. Ahí tienen a su cura, ahí tienen a su párroco. Sí. Yo soy el cura de Fraccionamiento Las Playas. Entonces, si hay un enfermo que vienen aquí en Fraccionamiento, pues luego tengo que ir porque es mi responsabilidad. ¿Sí? Y si no voy por omisión, ¿sí? Si no voy porque me están diciendo, llegan ahorita y vámonos, padre, que ya mi familiar está enfermo y yo estoy ocupado, bueno, más bien me organizaría para ir en un día donde yo pueda, o en un momento que yo pueda. Y si en ese momento que vienen a buscarme puedo, pues yo voy, ¿sí? Padre, pero de alguna manera no hay preferencias, por así decirlo. ¿Cómo preferencias? No, es que sí, a veces se dan los casos de que suelen ser conocidos, ¿sí? Y se une eso, la amistad con la necesidad que hay espiritual. Y a veces como que sí se llega a perder, ¿no? Mira, no, bueno, no sé qué caso me digas, pero el cura tiene la responsabilidad de todos, sean sus amigos o no sean sus amigos. Pero como les comentaba yo desde mi experiencia, a veces la gente no anticipa el sacramento de su familiar. A veces la gente va con el sacerdote ya que la persona está agonizando, se está muriendo. Y hay que recordar, en lo que habíamos visto en el tema, que el enfermo debe tener capacidad, lucidez para poder recibir el sacramento. No hay que llamar al cura ya que el enfermo se está muriendo, sino con tiempo programarse y buscar el auxilio espiritual. Que claro, que a veces, como dices tú, a veces el párroco pues va con sus amigos porque pues también el sacerdote pues tiene amigos. Hasta Jesús los tenía, acuérdense, llamó 12. Y de entre los 12, escuchamos este domingo, para los momentos más importantes siempre llamaba 3, no llamaba a todos los demás, nada más llamaba a Pedro, Santiago y Juan, solamente. Hasta Jesús tenía un grupo de más cercanos, que eran los que colaboraban más estrechamente con él. Pues también el sacerdote, aunque tiene la responsabilidad de atender a todos, ciertamente al ser un ser humano, pues también tiene gente más cercana, tiene amigos más queridos. Eso es verdad. Hasta Jesús los tuvo. Sí. Sí, padre. Gracias. Ok. Bueno, entonces, esto es respecto al sacramento de la unción de los enfermos, ¿sí? Todo lo que tenemos que saber a grosso modo. La próxima semana, primero Dios, estaremos viendo el sacramento del matrimonio. Eso es muy interesante, el sacramento del matrimonio,
porque vamos a ver también la cuestión de la nulidad, ¿sí? Cuando una unión matrimonial puede declararse nula, las causales de nulidad, cuándo se puede o en qué circunstancias se puede pedir la nulidad matrimonial. Sí, todo eso lo vamos a ver la próxima semana y ya la última clase estaremos viendo el sacramento del orden. ¿Sí? Dios les bendiga, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Que tengan Dios. una bendecida noche. Dios les bendiga. Buenas noches, Padre. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.